A ver, ¿y si les dijera que la clave para una vida con sentido no está en darle la espalda a la muerte, sino en mirarla de frente? Esa es la idea, un poco chocante, del filósofo Joseph Goebbels. Y hoy vamos a meternos de lleno en su pensamiento para entender cómo el saber que somos finitos en realidad define por completo nuestra presencia en el mundo. Muy bien, vamos a entrarle a esto. Goebbels nos pone sobre la mesa esta pregunta, que es, la pregunta del millón, ¿no? Si nuestro tiempo aquí tiene fecha de caducidad, ¿cómo hacemos para que valga la pena? No es nada fácil, la verdad, pero su filosofía nos da un mapa bastante interesante para empezar a buscar respuestas. Para entender su propuesta, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué la muerte es ese límite que nos define. Luego, la encrucijada, la gran elección que esto nos impone. Después, analizaremos dos maneras de vivir, para tener o para ser. Ojo, que también descubriremos la lección que se esconde en nuestra finitud. Y para cerrar, exploraremos esa idea potente de la existencia como un regalo. Empecemos por el principio. Para Goebbels, la muerte es mucho, pero mucho más que un simple fallo biológico. Es la amenaza que pone en jaque todo el edificio de nuestra presencia en el mundo. Goebbels usa un término bien específico, el límite antropológico fundamental. ¿Y qué significa? Que a diferencia de los animales, nosotros sabemos que vamos a morir. Y esa certeza no es un dato más, es una experiencia que lo cuestiona todo. Pone a prueba el sentido de por qué estamos aquí, de cada proyecto, de cada relación que construimos. Y esta frase es fuertísima por lo directa que es. Para Goebbels, lo más trágico de la muerte es esa supresión violenta. O sea, no es solo que el cuerpo se apaga, es que nuestra presencia, esa red de afectos, de palabras, de significados que tejemos, es arrancada de raíz del mundo. Nuestro lugar de encuentro con los demás simplemente se desvanece. Bueno, entonces, si la muerte es este abismo que nos amenaza con el sinsentido, ¿qué hacemos? Pues justo aquí es donde Goebbels dice que esa conciencia nos obliga a tomar la decisión más importante de todas. Y aquí lo vemos súper claro. El camino se abre en dos. Por un lado, la evasión egoísta, o sea, tratar de ahogar la angustia acumulando cosas, poder, distracciones. Es vivir para tener como si eso fuera un escudo contra lo inevitable. Por el otro lado está la existencia auténtica, que es aceptar nuestra fragilidad y dedicar la vida a ser para los demás, a construir un mundo más justo, a tejer lazos de verdad. A ver, vamos a profundizar un poco en estas dos maneras tan opuestas de pararse en el mundo, de responder a la gran pregunta por el sentido de la vida. El primer camino, el de la evasión, es básicamente el intento desesperado de llenar un vacío existencial con cosas. Es la lógica de que soy lo que tengo. Pero en el fondo, es solo una estrategia para no pensar, para distraernos de ese límite que sabemos que está ahí. Y aquí están sus rasgos. Una vida de egoísmo puro, donde el mundo no es un hogar que compartimos, sino una especie de mina para explotar. Es vivir negando el final, reduciendo la existencia a simplemente mantener funcionando una máquina biológica, sin preguntarse nunca, ¿para qué? Pero, por suerte, hay otra opción, el camino de la autenticidad. Y aquí el foco cambia radicalmente. Ya no se trata de qué podemos tener, sino de cómo podemos ser con y para los otros. Es un giro de 180 grados en la búsqueda de sentido. Y las características son todo lo contrario, claro. Implica buscar un mundo mejor no solo para uno mismo. Significa crear lazos de verdad, hacernos responsables por los demás y, muy importante, aceptar nuestra propia fragilidad sin miedo. Es vivir cada instante con una seriedad profunda, sabiendo que es ahí donde se juega el sentido de todo. Y aquí viene una de las ideas más potentes de Goebbels. Resulta que ser conscientes de la muerte no tiene por qué ser algo que nos paralice. De hecho, puede ser nuestra mejor maestra. Miren estos 3 efectos. Primero, saber que el tiempo es limitado nos empuja a la acción, a dejar una huella positiva. Segundo, la muerte le quita importancia a todo lo demás. Pone en ridículo esa carrera loca por tener más y más. ¿De qué sirve acumular si el final es el mismo para todos? Y tercero, le da a cada momento un peso único, una seriedad absoluta, porque sabemos que nuestra historia no es eterna. Y después de todo este recorrido, que puede sonar un poco oscuro,
Gebhardt no nos deja en un callejón sin salida. Propone una perspectiva de esperanza que lo redefine todo. Aquí está el gran giro. Podemos elegir ver nuestra vida no como algo que es nuestro y que debemos proteger con angustia, sino como un don, un regalo. Esta decisión de fondo, que para Gebhardt apunta a algo más grande, cambia por completo nuestra relación con la vida. Ya no se trata de defender una propiedad, sino de agradecer y corresponder a ese regalo con nuestra propia entrega. Y esta cita que Gebhardt toma de Gabriel Marcel es demoledora. Encierra la idea de que el amor auténtico, el que se entrega sin guardarse nada, lleva dentro una promesa de eternidad. Cuando amamos de verdad, hay algo en nosotros que se rebela contra la idea de que esa persona, tan única, simplemente pueda desaparecer. Y así, el amor y la responsabilidad dejan de ser solo valores éticos, se convierten en la puerta hacia un sentido que trasciende la muerte. La esperanza de una plenitud no nace de un deseo egoísta de no morir, sino de la experiencia real y concreta de haber vivido en comunión, de haber vivido para otros. Entonces, para resumir las ideas clave, la muerte nos pone frente a una elección fundamental entre el egoísmo del tener y la autenticidad del ser. Aceptar nuestro final, lejos de ser algo malo, nos educa y nos enriquece. Y finalmente, entender la vida como un don y el amor como una promesa nos abre la posibilidad de un sentido que va más allá de nuestro propio límite. Y así, el análisis de Gebhardt nos devuelve a la pregunta inicial, pero ahora tenemos más herramientas. Al final, no se trata tanto de qué creemos que pasa después de la muerte, sino de cómo elegimos vivir antes de ella. Esa elección, entre la evasión o la autenticidad, entre el tener o el ser, es la que en última instancia define el sentido de todo.